Lo humillaban por ser diferente, lo llamaban el profesor y se burlaban de cada paso que daba en Prescott. Brian, el hijo del hombre más respetado del pueblo, convirtió su desprecio en espectáculo frente a todos. Pero Elijah, calado y persistente, tenía una respuesta que nadie vio venir. Arrastró un ciervo de 400 kilos, completamente solo. Y solo escuchen cómo ese acto silencioso cambió todo en el pueblo. Y por qué, esta vez, la justicia no gritó. Simplemente caminó hasta el final. Cuando Elijah Winslow bajó del autobús polvoriento en la única estación de Prescott, lo primero que notó fue el silencio. No un silencio cómodo, sino uno de esos que parecen observarte desde detrás de las cortinas. A su alrededor, casas bajas con tecos de chapa, caminos de tierra y una gasolinera que parecía más antigua que él mismo. El pueblo no era grande, pero tenía esa energía espesa, casi densa, de los lugares donde todos se conocen y los extraños se notan. Él no venía buscando problemas, de hecho venía huyendo de ellos. Después de años trabajando en un laboratorio universitario, una separación que lo dejó con más libros que certezas, y una salud emocional tambaleante, Elijah había elegido Prescott por una razón muy simple: estaba lejos. Lejos de las ciudades, de los recuerdos, de las expectativas ajenas. Quería un nuevo comienzo, aunque no tenía idea de cómo se veían esos. Al principio, intentó pasar desapercibido. Alquiló una pequeña cabana al borde del bosque. Salía temprano por las mañanas a caminar. Compraba pan en la misma tienda todos los días. Saludaba con una sonrisa medida, ni muy entusiasta ni muy fría. Pero en Prescott, la neutralidad no era una opción. O eras de los suyos, o eras el nuevo. Y Elijah era el nuevo. Flaco, con gafas redondas, ropa limpia pero ajena al polvo del campo. Caminaba derecho, hablaba poco, y para colmo, llevaba libros a la cafetería local. No revistas, libros. Como si no se diera cuenta de que eso, en Prescott, era casi una provocación. La primera vez que entró al bar de carretera donde se reunían los hombres del pueblo, el murmullo bajó un poco. Lo miraron de arriba a abajo, como si trataran de entender qué estaba haciendo alguien como él en un lugar como ese. Brian Graves, el hijo del dueño del aserradero, fue el primero en hablar. ¿Viniste a estudiar a los siervos o a asustarlos con palabras largas? Algunos rieron, no con maldad exactamente, sino con esa seguridad que de pertenecer al grupo que nunca ha tenido que demostrar nada. Elijah respondió con una sonrisa tranquila, casi resignada, como quien ya ha vivido esa escena más de una vez, pero por dentro lo sintió. No por el comentario en sí, sino porque sabía que eso era solo el comienzo. Durante las semanas siguientes, se convirtió en una especie de figura curiosa. Algunos lo llamaban el profesor, otros simplemente lo ignoraban. Cada intento de conversación terminaba en una barrera sutil. No agresiva, pero firme. Prescott no rechazaba a los forasteros, simplemente los mantenía a distancia, como si esperaran que se dieran cuenta, tarde o temprano, de que no encajaban. Y, en el fondo, Elijah también empezaba a preguntárselo. Había cometido un error viniendo. Estaba huyendo, o buscaba un lugar donde por fin pudiera pertenecer, aunque aún no supiera cómo ganarse ese espacio. Pero lo que ninguno de ellos sabía, ni Brian, ni los del bar, ni siquiera Elijah, era que el momento que lo cambiaría todo estaba ya en camino, y llegaría, como suele ocurrir con lo importante, sin anunciarse. El clima había cambiado. Octubre traía consigo un aire más seco. Las hojas rojizas crujían bajo los pies, y el pueblo entero parecía prepararse para la temporada de caza como si se tratara de un ritual ancestral. Para muchos en Prescott, era más que una tradición, era una muestra de carácter. La época del año donde se distinguía a los hombres de los demás. Elijah no planeaba participar. No porque tuviera algo en contra, sino porque no veía la necesidad. Pero esa noche, algo lo empujó a salir. Tal vez fue el silencio insistente de su cabana, o el libro que no lograba concentrarse en leer, o quizás, esa sensación cada vez más familiar de estar mirando la vida pasar desde una ventana que no era suya. Entró al bar poco después de las 8. El mismo lugar de siempre, la misma música country de fondo, las mismas miradas que no sabían si saludar o no. Tomó asiento al final de la barra, pidió un café, lo cual ya lo diferenciaba de los demás, y trató de ignorar las conversaciones a su alrededor. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Brian Graves lo notara. «Miren quién volvió», dijo con una sonrisa amplia, de esas que no anuncian nada bueno. «El doctor de los libros». Algunos rieron,
Otros simplemente levantaron la vista. Elijah no respondió. «Oye, profesor, ¿vas a venir a la casa este año?», insistió Brian, con voz alta y clara, para que todos escucharan. Elijah siguió con calma. «No lo había considerado», respondió, cortés pero firme. «Pensé que con tu experiencia en animales salvajes, podrías enseñarnos un par de cosas. ¿No eras tú el que estudió lobos?». Brian estiró la palabra con fingida reverencia. «Trabajé en Yellowstone, sí. Seguíamos comportamientos migratorios», dijo Elijah sin alardear. «Y disparabas con la mirada, o usabas palabras largas para hacerlos rendirse». El silencio se volvió espeso. Esta vez nadie rió, ni siquiera los amigos de Brian. Elijah no se inmutó. Tomó otro sorbo de café, pero algo, en su mirada, había cambiado. No era enojo, era más profundo, como quien escucha una melodía antigua que ya no desea volver a oír. «Tal vez vengas con nosotros», dijo finalmente Brian. «Podrías cargar las mochilas, o tomar notas». Elijah dejó la taza sobre el mostrador con una precisión casi científica. «Tal vez vaya», dijo, sin alterar el tono. A veces la observación directa es más reveladora que los datos. Y con eso se levantó y salió. El aire afuera estaba frío, pero el camino despacio, como si el cuerpo necesitara tiempo para procesar lo que el alma ya sabía. No se trataba solo de un pueblo que no lo entendía. Se trataba de una batalla silenciosa entre lo que él había sido y lo que estaba a punto de descubrir que aún podía ser. Aquella noche, en el camino de regreso a su cabana, no pensó en los libros. Pensó en los músculos que no usaba desde hacía años. En el peso de una decisión. Y en un silencio distinto, el que precede a algo que está por cambiar. El amanecer luego cubierto de neblina. El bosque, usualmente silencioso, parecía contener la respiración. Las ramas crujían bajo las botas y las aves aún no se animaban a cantar. Elijah había dormido poco la noche anterior. En realidad, apenas cerró los ojos. Algo en él no lo dejaba estar en calma. Una mezcla de ansiedad, decisión y una inquietud que no lograba explicar del todo. Cuando los del grupo se reunieron en el claro al norte del pueblo, Brian y los suyos ya hablaban en voz alta, ajustando correas, revisando rifles, riéndose de anécdotas pasadas. Elijah llegó sin hacer ruido, con ropa sencilla, una mochila ligera y un rostro distinto al que conocían, sin sonrisa, sin vacilación. ¿Listo para escribir un poema sobre ciervos? Bromeo 1. Elijah no respondió. Asintió con la cabeza, revisó su brújula y se adentró solo entre los árboles. No necesitaba compañía. Sabía lo que buscaba. Durante horas camino, siguiendo rastros apenas visibles, huellas recientes, ramas rotas, marcas en la tierra. Era como leer un idioma antiguo que él sí comprendía. Recordó su trabajo en Yellowstone, las caminatas al amanecer, el respeto profundo por los animales que estudiaban. No era casa lo que buscaba. Era algo más. Pasado el mediodía, lo vio. Un ciervo enorme de cornamenta amplia y cuerpo pesado se detuvo a beber junto a un arroyo. Elijah respiró hondo, no temblaba, no dudaba. Lo hizo con precisión, sin dramatismo, sin violencia innecesaria. Cuando se acercó, el animal yacía inmóvil. El silencio del bosque lo envolvió todo. Elijah se quedó allí unos minutos, no con orgullo, sino con un respeto silencioso, como si agradeciera por lo que acababa de suceder. Y entonces, vino la realidad. Estaba solo, a más de 3 kilómetros del granero, sin vehículo, sin ayuda. Solo él, sus manos, y un cuerpo de más de 400 kilos frente a él. La lógica le decía que volviera por el grupo, que pidiera ayuda, que marcara el lugar y regresara luego. Pero había algo dentro de él que no aceptaba eso. Tal vez era orgullo, tal vez necesidad, o quizás una forma de romper con todo lo que lo había frenado durante años. Con ramas largas, cuerda y paciencia, improvisó una especie de trineo. Aseguró el cuerpo del animal como pudo. Se quitó la chaqueta, arremangó las mangas y comenzó a tirar. El primer metro fue un desafío. El segundo, una batalla. Cada paso era una conversación con su propio límite. Las piernas le temblaban. Los brazos ardían. Pero no se detenía. Pensaba en cada burla, en cada mirada, en cada vez que se sintió invisible. En un momento, cayó de rodillas, respiraba con dificultad, cerró los ojos, escuchó el viento, y recordó algo que su padre le dijo una vez. La verdadera fuerza no está en levantar peso, está en no soltarlo. Y no soltó. Durante horas avanzó, arrastrando la carga por tierra, lodo,
entre raíces y piedras. El sol bajaba, el aire se volvía más frío, pero Elijah seguía, no por demostrar algo a otros, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba recuperando algo que había perdido: su propia voluntad. Cuando finalmente vio el granero a lo lejos, su cuerpo estaba al límite, pero sus ojos brillaban de una forma que nadie en Prescott había visto antes. La luz del atardecer tenía los campos de naranja y cobre. El granero de los Graves, habitual punto de reunión para los cazadores, se encontraba en calma. Algunos hombres ya estaban de regreso, limpiando sus herramientas, intercambiando historias. Nadie había visto al forastero desde la mañana. Algunos pensaban que se había perdido, otros que simplemente se había rendido. Brian, apoyado en la parte trasera de su camioneta, hablaba con voz relajada, como si ya hubiese olvidado la conversación de la noche anterior. Su tono era seguro como siempre, pero en el fondo, una pequeña duda empezaba a germinar. ¿Y si? Entonces, alguien señaló hacia el camino de tierra que llevaba desde el bosque. Al principio solo se vio polvo. Luego, una figura, delgada, encorvada, avanzando paso a paso. A medida que se acercaba, se hizo evidente lo imposible. Elijah Winslow, cubierto de tierra, sudor y hojas secas, arrastraba con esfuerzo constante una improvisada plataforma hecha de ramas y cuerda. Encima un ciervo enorme, imponente, perfecto. Por un instante nadie dijo nada. El tiempo pareció detenerse. Solo se oía el roce de la cuerda contra la tierra, el crujir de las ramas y la respiración pesada del hombre que, contra toda lógica, había traído solo lo que otros no pudieron siquiera rastrear en grupo. Brian se enderezó. Dio un paso adelante. Su rostro, normalmente firme, mostraba algo nuevo: desconcierto, luego respeto, y quizás un poco de vergüenza. Elijah llegó hasta el borde del granero. Soltó la cuerda con manos temblorosas. Se quedó de pie, con la espalda recta, pero los hombros cansados. Sus ojos buscaron los de Brian, y los encontraron. No dijo nada. No hacía falta. Brian bajó la vista por un segundo, luego caminó hacia él. Lo observó de cerca, el animal. El trineo improvisado, las manos con marcas del esfuerzo, y por último al propio Elijah. ¿Lo trajiste tú solo?, preguntó, sin arrogancia, sin ironía. Elijah asintió una vez, lenta pero firmemente. Brian respiró hondo, extendió la mano. No cualquiera podría haber hecho eso. Elijah la estrechó, no como desafío, como señal de que el combate invisible había terminado. Detrás de ellos los demás hombres comenzaban a acercarse, ya no con risas, con respeto. Alguien murmuró algo apenas audible. Otro se quedó mirando al suelo. Se notaba, no sabían cómo reaccionar. Lo que habían presenciado no era solo un acto de fuerza física. Era una lección. El forastero ya no era solo el nuevo. Había cruzado una frontera que no se marcaba en mapas. Una frontera hecha de prejuicios, expectativas y viejas costumbres. Y lo había hecho sin levantar la voz, solo tirando paso a paso con una voluntad que nadie vio venir. Ese atardecer, en el silencio del granero, Elijah Winslow no se convirtió en héroe. Se convirtió en parte del lugar. Y eso, en Prescott, valía mucho más. Desde aquel atardecer en el granero, Prescott no volvió a ver a Elijah de la misma forma. No cambió el paisaje, ni las costumbres, ni los horarios del pueblo, pero cambió el modo en que lo miraban. Ya no era el forastero, ni el profesor de libros. Era simplemente Elijah. Ahora, al pasar por la plaza o entrar a la tienda, recibía saludos cortos pero auténticos. Buen trabajo aquel día. Se notó el esfuerzo. Eso no lo hace cualquiera. Elijah no buscaba reconocimiento, pero lo recibía igual. Con una sonrisa leve y sincera, devolvía la cortesía sin palabras innecesarias. En la panadería, June comenzó a guardarle pan sin que él lo pidiera. En la ferretería, Tom le ofrecía herramientas prestadas con la naturalidad de quien confía. Incluso algunos niños se acercaban a su cabana, curiosos por los mapas, los libros o las historias de animales. Una tarde fresca, mientras cortaba leña junto al porche, escuchó pasos. Era Brian. Venía solo, con una pequeña caja de madera. Mi padre la usó en su primera salida al bosque, dijo, entregándole la caja sin demasiadas explicaciones. Dentro había una brújula antigua, con el vidrio opaco y una inscripción casi borrada. Elijah la sostuvo entre las manos con cuidado. Decía que lo importante no era saber dónde está el norte, sino porque uno camina hacia él. Añadió Brian.
Elijah lo miró y asintió, agradecido. Gracias, de verdad, no hacía falta más. No eran amigos, pero sí algo más cercano. Dos hombres que se habían medido sin palabras, y que ahora se entendían. Esa noche, Elijah salió a caminar por el borde del bosque. La brisa era suave, el cielo estaba limpio. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de ser observado, ni la presión de demostrar su valor. Simplemente era él presente, tranquilo, parte de un lugar que ya no lo rechazaba, y aunque nadie en Prescott lo dijera en voz alta, todos sabían. Hay personas que no necesitan imponerse para ganarse el respeto, solo avanzan, silenciosamente, y lo cambian todo.